Saludos amigos de la comunidad Ecuador Inmediato Premium. Este artículo duele. Proviene del New York Times y dice: Ecuador, según el New York Times, centro del negocio de la droga. Ecuador era un país pacífico, titula el periódico norteamericano. Ahora es un violento centro del negocio de la droga. En un artículo publicado esta semana, que lo voy a leer completo porque considero de alta importancia para el Ecuador, lo hace el autor, el periodista Juliet Turkewitz, y dice: un total de 210 toneladas de droga incautadas en un solo año. Todo un récord. Al menos 4.500 asesinatos del año pasado. También un récord. Niños reclutados por pandillas, cárceles como centros de delincuencia, barrios consumidos por rencillas criminales, y todo este caos financiado por extranjeros poderosos con mucho dinero y bastante experiencia en el negocio mundial de la droga. Ecuador, en el extremo occidental de Sudamérica, se ha convertido en pocos años en una tierra de las oportunidades del narcotráfico, con carteles importantes de países tan lejanos como México y Albania, uniendo fuerzas con pandillas y bandas de las cárceles, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. La creciente demanda mundial de la cocaína alimenta este panorama, mientras que muchos políticos y legisladores se han centrado en una epidemia de opioides como el fentanilo, que provocan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año. La producción de cocaína se ha disparado a niveles históricos, un fenómeno que ahora está haciendo estragos en la sociedad ecuatoriana y que ha convertido a una nación que solía ser pacífica en un campo de batalla. La gente consume allá, dijo el mayor Edison Núñez, oficial de inteligencia de la Policía Nacional Ecuatoriana, pero no saben las consecuencias que pasan acá. No es nuevo que el Ecuador sea el nuevo negocio de la droga, ubicado entre los mayores productores de cocaína del mundo. Colombia y Perú durante mucho tiempo han sido el punto de salida de productos ilícitos con destinos a Norteamérica y Europa. Pero el auge de Colombia en el cultivo de la coca, ingrediente básico de la cocaína, ha dado un aumento a la producción de la droga, mientras que los años de laxitud policial en la industria del narcotráfico en el Ecuador han convertido al país en una base cada vez más atractiva para la fabricación y distribución de drogas. La violencia vinculada a las drogas comenzó a aumentar en torno al 2018 a medida que los grupos delictivos locales competían por mejores posiciones en el negocio. 2018, gobierno de Lenín Moreno. Al principio, la violencia se limitaba principalmente a las prisiones, donde la población había aumentado tras el endurecimiento de penas relacionadas con las drogas y mayor uso de la prisión preventiva. Con el tiempo, el gobierno perdió el control del sistema penitenciario, gobierno de Guillermo Lasso, y los presos obligaban a otros presos a pagar por las camas, los servicios y la seguridad, e incluso tenían las llaves de sus propios bloques carcelarios. Pronto los centros penitenciarios se convirtieron en base de operaciones para el tráfico de las drogas, según expertos que estudian Ecuador. El crimen organizado internacional vio una oportunidad lucrativa para ampliar sus operaciones. En la actualidad, los carteles más poderosos de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, son financiadores en el terreno junto con el grupo procedente de los Balcanes, al que la policía le llama la mafia albanesa, en el gobierno de Guillermo Lasso. Grupos locales de delincuencia callejera y carcelaria con los nombres de los choneros y los tiguerones trabajaban con los grupos internacionales, coordinando el almacenamiento, el transporte y otras actividades según la policía. La cocaína, o un precursor llamado pasta base de coca, entra en Ecuador desde Colombia y Perú y suele salir por la vía fluvial desde algunos de los más ajetreados puertos del país. De los aproximadamente 300,000 contenedores que salen cada mes de Guayaquil, una de las mayores ciudades del Ecuador y uno de los puertos más activos de Sudamérica, las autoridades solo inspeccionan el 20%, según el mayor Núñez. Hoy en día, la droga se transporta desde los puertos ecuatorianos escondida en suelos reconstruidos, en cajas de bananas, en palés de madera y cacao,
antes de aterrizar finalmente en fiestas de las ciudades universitarias estadounidenses y clubes de las ciudades europeas. En Guayaquil, una ciudad húmeda, enmarcada por colinas verdes con una población metropolitana de 3.5 millones de habitantes, las rivalidades entre los grupos delictivos han desbordado a la calle, produciendo un estallido de violencia atroz y público, claramente destinado a inducir el miedo y ejercer el control. Los noticieros de televisión se llenan regularmente de noticias sobre decapitaciones, coches bomba, asesinatos policiales, jóvenes colgados en los puentes y niños asesinados a balazos en las puertas de sus casas o sus escuelas. Da pena. De verdad da pena, dijo una persona que ejerce liderazgo comunitario y pidió no ser identificada por razones de seguridad. El barrio de esa persona se había transformado en los últimos años, con niños de hasta 13 años reclutados a la fuerza por grupos criminales. La gente los amenaza, dijo, no entras, te matamos a tu familia. En respuesta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un político conservador, ha declarado varios estados de emergencia y enviado al ejército a las calles para vigilar escuelas y negocios. Más recientemente, los choneros y otros han encontrado otra fuente de ingresos, la extorsión. Comerciantes, líderes comunitarios e incluso proveedores de agua, recolectores de basura y escuelas se ven obligados a pagar un impuesto a los grupos criminales a cambio de seguridad. Dentro de las prisiones de extorsión es habitual desde hace años. Una mañana reciente en Guayaquil, Caterine, de 30 años y madre de 3 hijos, estaba sentada en el bordillo a las puertas de la mayor prisión del país. Su esposo, agricultor bananero, había sido detenido 5 días atrás en una pelea callejera. La llamó desde la cárcel para pedirle que le transfiriera dinero a una cuenta bancaria de una pandilla. Si no pagaba, le explicó, lo golpearían y posiblemente lo electrocutarían. Caterine, quien por razones de seguridad pidió que solo se utilizara su nombre de pila, acabó enviando $263 aproximadamente el sueldo de un mes que consiguió empeñando sus pertenencias. Ella estaba más que desesperada. Dijo preguntándose por qué las autoridades no hacían más para controlar esa práctica. Cada persona encarcelada, dice, es un contribuyente más a los grupos criminales. La violencia ha traumatizado a muchos ecuatorianos, en parte porque el cambio en la suerte del país ha sido tan dramático. Entre el 2005 y el 2015, Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria, ya que millones de personas salieron de la pobreza, impulsados por la ola del auge petrolero, cuyos beneficios el del entonces presidente Rafael Correa de izquierda vertió en educación, salud y otros problemas sociales. Verán, anticorreísmo ampón, eso está diciendo la prensa yanqui. En el 2005 al 2015, Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria, ya que millones de personas salieron de la pobreza, impulsados por una ola del auge petrolero cuyos beneficios el entonces presidente Rafael Correa de izquierda vertió en la educación, salud y otros programas sociales. De pronto las amas de casa y los albañiles comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas distintas que las que tuvieron sus padres. Hoy esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. El declive del país se vio agravado por la pandemia que, como en otras partes del mundo, golpeó la economía con dureza. En la actualidad, solo el 34% de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado, según datos del gobierno, frente a un máximo de casi 50 hace una década. En algunos barrios, dicen los líderes comunitarios, las dificultades han empujado a los jóvenes a la delincuencia, lo que empeora la seguridad. Durante otra mañana en Guayaquil, Ana Morales, de 41 años, estaba en un cementerio muy grande. Visitaba una cripta blanca que contenía los restos de su hijo Miguel, quien había sido peluquero y padre. Morales contó que cuando se le acabó el trabajo en la pandemia, él robó un celular para pagar medicinas y comida, lo que le llevó a la cárcel. Aquello resultó sentencia de muerte. Mientras estaba allí, estalló un motín entre las pandillas de prisión. Supo que su hijo había muerto cuando vio su cuerpo en un video directo del tumulto. Fue una de las 600 personas fallecidas en disputas carcelarias desde el 2019, según el Comité Permanente de los Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro en Guayaquil. Morales ayudó a fundar el Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles, un grupo que está demandando al Estado ecuatoriano, acusándolo de violar derechos humanos de los presos y exigiendo reparaciones integrales.
Su objetivo es hablar por las madres que lloran, que han quedado en sus casas agarrando sus almohadas. Estamos en una crisis terrible, dijo, a nivel tanto carcelario como afuera en las calles. La crisis ha salpicado al gobierno, donde algunos funcionarios han sido cooptados por grupos criminales. Algunos periodistas han huido, fiscales han sido asesinados y activistas de derechos humanos han sido silenciados por investigar o denunciar la denuncia o la corrupción. Según dicen las encuestas, el índice de aprobación de Lasso es bajo y en mayo, enfrentado a un juicio político por cargos de corrupción, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones. Los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente y una nueva Asamblea Legislativa en agosto, con posible segunda vuelta en octubre, en un momento en que el país se encuentra en una encrucijada política y violencia que se intensifica. En Guayaquil, la policía ha intentado combatir la delincuencia con redadas nocturnas en una zona de alta violencia. Una noche reciente, una caravana de vehículos policiales atravesó Durán, una ciudad cercana a Guayaquil. En medio de una docena de paradas salieron a la calle con chalecos antibalas y pasamontañas negros. Ordenaron a los hombres que se tiraran al suelo, lo que provocó que los niños chillaran en los brazos de sus madres. Realizaron 3 detenciones a lo largo de varias horas. A veces sacaron piedras blancas del tamaño de un puño, presumiblemente droga del interior de alguna casa. De vuelta al vehículo, los agentes hablaron de los retos que enfrentan. Uno de ellos, que pidió el anonimato para poder hablar en libertad, dijo que Ecuador lo que necesitaba realmente era un líder que se centrara en la delincuencia. Uno de los nombres que mencionó fue de Nayib Bukele, quien se ha ganado la atención mundial, pero también la acusación generalizada de abusos contra los derechos humanos, por su tasa masiva de encarcelamientos y la caída en picada de la criminalidad. La falta de fondos, explicó el agente, significa que los agentes paguen de su propio bolsillo para los vehículos. En lugar de radios, utilizan sus propios celulares para comunicarse. Como los delincuentes tienen mejor tecnología, dijo, estamos en una desigualdad frente al delito. Artículo del periódico New York Times. Este es el Ecuador de ahora. Gracias por escucharme. Gracias por compartir. Ecuador inmediato. 18 años. Sigo luchando por la vida. Por ti, mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo $5 anuales, recibirás 2 atenciones en medicina general, 2 consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Cómo apoyar a Ecuador inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.